Buenos días, jóvenes. El tema que vamos a repasar hoy es la fisiología de los sentidos. Como ya lo habían visto, ¿verdad? El primer sentido que analizamos en anatomía es el sentido de la audición. Entonces, en fisiología, pues vamos a comprender cómo diversas patologías o enfermedades pueden afectar el correcto funcionamiento de este órgano o en sí del sentido de la audición. Como ustedes se recuerdan, anatomía es el estudio de las estructuras que componen los órganos del cuerpo humano y fisiología, que es su hermana, podríamos decirlo así, es la que va a estudiar el correcto funcionamiento de estos órganos, pero no siempre van a funcionar bien, ¿verdad? Hay enfermedades, hay trastornos o desórdenes homeostáticos que generan problemas en el funcionamiento de estos órganos. Entonces vamos a comenzar con las alteraciones del aparato auditivo que van a traer como consecuencia principal la sordera. La sordera puede ser transitoria, es decir, que pase, ocurra y que dure unos meses, unas semanas, un día, por ejemplo, o puede ser permanente, es decir, que ya sea parte de la persona por el resto de su vida. Puede ser total, es decir, que deje de escuchar con los dos oídos. Puede ser parcial, que escuche con uno, con el otro no, o que escuche un poco con ambos oídos. Congénita, es decir, que sea por una enfermedad heredada de papá o mamá, algo que viniera ya en sus genes. Por ejemplo, aquellos bebitos que nacen que nacen sordos, ¿verdad? Que sus oídos no funcionan desde el nacimiento, o puede ser adquirida, ¿verdad? Uno puede adquirir sordera pues en un accidente, un golpe fuerte a la cabeza, por ejemplo, si les gusta quemar fuegos artificiales en Navidad y uno de estos pues les está en un oído, ahí puede adquirir sordera, ¿verdad? Esperemos que nunca pase algo así. Entonces, la primera que vamos a analizar es la sordera transitoria. Esta es provocada la mayoría de veces por una acumulación de cera en el conducto auditivo externo. Por eso hay que bañarse bien, ¿verdad? Y limpiarse las orejas, pero no con hisopos, porque lo que hacen es empujar el cerumen y al final crea un tapón en el conducto auditivo que impide que los sonidos lleguen al tímpano y puede generar sordera, ¿verdad? Entonces, a veces cuando usted no escucha bien, podría ser que una mala higiene en su conducto auditivo, o bueno, también se causa por otras enfermedades, por ejemplo, por los catarros o los resfriados que afectan la mucosa nasofaringea y por ende la trompa de Eustaquio. ¿Se recuerdan que vimos que del oído medio había un conducto hacia la faringe, que es la trompa de Eustaquio, ¿verdad? Que genera, que esa unión, cuando ustedes están enfermos, la mucosidad que se genera en toda esa cavidad oral puede llegar a bloquear el oído medio y pues por lo tanto perdemos la capacidad de audición. También puede ser por supuración del oído medio a causa de infecciones como el sarampión, la difteria, etcétera, una infección de garganta que llega hasta el oído medio. Podría causar una supuración, es decir, la acumulación de pus en el oído medio y bloquear la audición de manera transitoria, es decir, usted se cura de esa infección y vuelve a escuchar con normalidad. Estas afecciones comúnmente llamadas otitis, o sea, hay una infección en el oído, a veces no acarrean sordera, sino una inflamación que se traduce en zumbidos molestos, es decir, que podríamos solo escuchar esos zumbidos o un poco de sordera, pero es algo pasajero, por eso se llama transitoria. En cambio, tenemos la sordera permanente, que va a ser producida por malformaciones o lesiones en los órganos encargados de transmitir sonidos, es decir, el oído externo, medio o interno. Este tipo de sordera puede ser parcial o total. Cuando se produce un sonido muy violento, la presión del aire puede llegar a romper el tímpano. Acuérdense que el tímpano o membrana timpánica está ubicada entre el oído externo y el oído medio. Entonces,
Por eso, ante las explosiones violentas, ahí cuando estén abriendo, abriendo los ojos para ver por ejemplo, la quema de un torito, la quema de bombas en alguna actividad religiosa o para Navidad, es recomendable mantener la boca abierta. Esto genera que haya una burbuja de aire que pueda proteger ese conducto. Es un tip para la vida. Las lesiones producidas en el vestíbulo o en los conductos semicirculares, esto ya estamos hablando del oído interno, ocasionan alteraciones del equilibrio que dan lugar a movimientos oscilatorios de la cabeza o del cuerpo. O sea, si usted tiene un daño en el oído externo o en el oído medio, pues le puede provocar sordera, pero si el daño es en el oído interno, también le va a provocar problemas con el equilibrio. La sordera adquirida, esta se puede dar a consecuencia de infecciones auditivas que afecten el tímpano o los huesecillos del oído medio. O sea, la adquirida es por una infección mal cuidada que ya llega a causar lesiones en el oído medio. O sea, se parece mucho a la transitoria, pero esta ya deja consecuencias, que sería una sordera que se adquiere. Ahora, cuando es congénita o se produce a temprana edad, suele ir acompañada por la pérdida del habla. Se llama sordomudos a las personas privadas del oído y de la palabra. Recuérdense que para poder desarrollar el lenguaje, nosotros lo hacemos por imitación. O sea, usted aprende a hablar porque escucha a sus papás hablar, a sus hermanos, y por eso aprendió a hablar. Pero si no los escucha, no desarrolla el lenguaje. Entonces se les llama sordomudos a estas personas. En el primer caso son mudos porque al ser sordo no escucharon nunca la voz ni aprendieron a hablar. Se están hablando de la sordera congénita, porque nacieron así. En el segundo caso, o sea, la que se produce a temprana edad, son mudos porque fueron olvidando lo aprendido al no poder ejercitarlo. O sea que si un niño escuchó a sus papás hablar y todo, estaba aprendiendo a hablar, pero se quedó sordo, con el tiempo olvida lo que escuchó en su momento, ¿verdad? Después ya no recuerda lo que había aprendido. Por eso dice, al no poder ejercitarlo, si usted no repasa, no ejercita lo que aprendió, después de una semana ya no se acuerda de nada. Por eso es importante repasar los temas. En una cuarta parte de los sordomudos también está afectado el equilibrio. O sea que como estos dos sentidos se relaciona la audición con el equilibrio, muchas personas sordas también tienen problemas con el equilibrio. Luego tenemos la sordera por edad. La sordera por edad ya se da en las personas de la tercera edad, en los ancianitos. Esta progresa gradualmente con la edad y se le conoce como el nombre de presbiacusia. Este nombre es importante, presbiacusia, acusia de sonido y presbi ya va relacionado con la edad. Presbiacusia es la sordera por edad e indica la afectación de los receptores cocleares. Cocleares es ya dentro del oído interno con degeneración de las células ciliadas. Las células ciliadas son las que mueven la endolinfa dentro de la cóclea del oído interno y ayudan a hacer llegar el sonido a los receptores auditivos. Cuando se da ese tipo de daño, las personas de la tercera edad van perdiendo la capacidad de escuchar. Algunos utilizan este tipo de aparatos que facilitan la audición, o sea, capta los sonidos y magnifica el sonido como tener audífonos a todo volumen, ¿verdad? Pero captando lo que sucede alrededor. Pero este aparato luego de un tiempo pues deja de ser funcional y la persona queda sorda totalmente. Para poder medir el sentido de la audición se usa un audiómetro radioeléctrico. La función auditiva es susceptible hoy a una exploración casi matemática gracias al creciente empleo del audiómetro radioeléctrico. Mediante este aparato se puede explorar el campo auditivo, o sea, el área que comprende todas las frecuencias y todas las intensidades del sonido que percibe el sujeto, o sea, la persona a la que le están haciendo el examen llamado la audiometría. Entonces, este examen se llama audiometría y se realiza con un audiómetro radioeléctrico. La audiometría es de sumo interés en la medicina legal para descubrir a los simuladores o evaluar porcentajes de invalidez en la
de invalidez. Quiere decir que una persona puede hacerse pasar por sorda, es decir, que no escucha nada, ¿verdad? Pero a través de este aparato, pues claramente se puede negar o afirmar eso. En la reeducación de sordomudos para la indicación de la prótesis de aparatos auriculares, es decir, medir qué tanto necesita esta prótesis auricular, que fue la que vimos acá, este aparatito. O sea, si una persona le va a ser funcional o no. También cuando en lugar de sonidos, o sea, una audiometría tonal, se emiten palabras, la exploración toma el nombre de logoaudiometría, que revela el porcentaje de discriminación o comprensión de la palabra para cada intensidad ensayada. O sea, es un examen completo. INIL van a evaluar a través de una computadora y de parámetros matemáticos la capacidad que tiene la persona de escuchar y poder darle una prótesis auditiva adecuada a su nivel de audición o determinar si ya no se le puede ayudar ni siquiera con una prótesis, ¿verdad? Estos son los problemas que puede tener nuestro sistema, nuestro sentido de la audición. Y aquí termina el tema de esta semana de anatomía y fisiología.